Recording is on. Muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Bienvenidos. No sé cómo se grabará esto, no lo tengo nada claro. Vamos a ir haciendo pruebas. Pues sí, estamos en fase de prueba. Vamos a Sí, ver. me gustaría que te acercaras un poco al ordenador porque te oigo flojo. Se oye peor. A ver ahora qué tal. Sí, mejor. Así mejor. Vale. Ahora. Muy bien. Ok. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a dar lo que es un repaso y un resumen al tema del otro día de las 7 dimensiones. El tema es muy interesante y da juego para muchas cosas. Entonces hay que plantearlo muy ordenadamente. Realmente vamos a repasar todos los conceptos, porque son conceptos que incluso, aunque uno lleve muchos años, tiene que tener mucha experiencia para tenerlos muy claros. Y la experiencia pues siempre es algo muy preciado. Desgraciadamente hace falta más experiencia siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, en el movimiento gnóstico caemos mucho en analizar y descubrir las cosas intelectualmente y creer que ya sabemos algo, pero bueno, no sabemos nada. Esa es la realidad. Cuando lo analizamos con el intelecto, no es realmente un verdadero conocimiento, ¿no? Hay quien le llama conocimiento, hay quien le llama sabiduría. Estamos hablando de un conocimiento práctico, no intelectual. De hecho, bueno, cualquier cosa que percibimos, la percibimos a través de cómo nosotros conceptualizamos esa impresión, ¿vale? Vemos algo, vemos un objeto, vemos una persona, entonces nosotros rápidamente a eso que observamos le entregamos valores, le entregamos conceptos y ya no estamos viendo la cosa en sí misma, estamos viendo nuestro concepto de esa cosa. Esto realmente es la clave, ¿no? Conseguir dejar que la mente no entre tanto a juzgar y a observar las cosas. Tratar de entender las cosas más con el corazón que nos lleva a entenderlas más con la conciencia, directamente. Poner la conciencia un poco antes entre lo que está pasando y nuestra propia mente, ¿vale? Hay que diferenciar conciencia de mente, son cosas diferentes. Es una clave, ¿no? Es una clave para entender esto, porque son conceptos abstractos. Para comunicarlos, yo es como que los estoy conceptualizando y a través del intelecto os los expreso de forma verbal. A veces si uno simplemente observa, sin dejar que la mente hable mucho, sin dejar que la mente juzgue mucho, uno puede percibir más cosas a través de la conciencia, que hemos dicho que está por encima de la mente. Muy bien. Eso es algo es algo para meditar, es algo para tratar de comprender de forma profunda. Porque cuando uno lo explica con palabras, pues muchas cosas se quedan por el camino. Y uno puede recibir impresiones de las palabras, pero siempre son incompletas. Sin embargo, si uno consigue observarlo con la conciencia o con el corazón, cuanto más uno lo puede observar con la conciencia o con el corazón, la cosa se vuelve mucho más completa, mucho más amplia, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a empezar a repasar, a nombrar un poquito lo del otro día, que ya hablamos el otro día, de cuáles son las dimensiones. Muy bien. Cuando esto funcione, porque tengo aquí una cosa que se llama ventana de aplicación que está un poco lento. Voy a ver si consigo hacer que esto funcione.
Pórtate bien, Jitsi, que estamos grabando. Está un poco juguetón. Y todavía le está costando. Bueno. Igual hacemos otra cosa. Y voy a compartir la pantalla completa. ¿Qué tal? ¿Veis algo? Sí. ¿Podéis ver? ¿Sí? Sí, sí. ¿Veis el PowerPoint, las 7 dimensiones? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bien, la primera dimensión. La primera dimensión, primero hablamos de que existen 7 dimensiones básicas en la naturaleza, que con esto lo que queremos decir es que hemos hecho un esquema lo más básico posible y entonces hemos hablado de 7 dimensiones. Vamos a ver que hay muchísimas más y incluso hay más de las que nosotros, las clasificaciones que nosotros conocemos o que podemos incluso citar. Lo que queremos hacer con esto de las 7 dimensiones es realmente, voy a silenciar ahí. ¿Quién tenemos por aquí que está haciendo? ¿Quién tenemos por aquí que está haciendo? Silenciar todos. Silencio. Gabriel, no te escuchamos. ¿Estás diciendo algo? Sí, no se escucha nada. No sé. Creo que no nos oye tampoco. Ahora. Ah, ok. Lo que pasó es que me silencié a mí mismo. Ah, Le di vale. silenciar a todos y me silencié hasta a mí. Vale, pues voy a explicar. Las 7 dimensiones. Es un esquema simple, básico, ¿vale? Porque pues hemos dicho que hay muchas más. Pero lo hemos hecho así para poner las 7 dimensiones que nosotros tenemos más cercanas, que nos resultaría más fácil y nos resulta más fácil percibir. Esa primera dimensión, largo, alto o ancho, podemos elegir, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una dimensión. Da igual si eliges el largo, que si eliges el alto, que si eliges el ancho. Es una. Solo hacia adelante y hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo, no hay más. Estos seres podrían ser, por ejemplo, los seres del reino mineral, tal vez. Tal vez. No significa que no estén en otras dimensiones, significa que solo perciben una dimensión. Bien. Vamos más allá. La segunda ya son seres bidimensionales. Por ejemplo, el otro día Paco ponía un buen ejemplo del caracol. El caracol que todo lo percibe en 2 dimensiones. ¿Vale? No tiene más, todo se mueve en un plano. Puede estar boca arriba, boca abajo, pero todo lo vive en un plano por el cual se desliza. Él tiene 3 dimensiones, incluso 4, que ya veremos más adelante, y puede tener 5 tranquilamente, pero todo lo percibe en esas 2 dimensiones. Su percepción es esa. ¿Vale? En estas 2 dimensiones no voy a profundizar mucho porque son cosas bastante simples y tampoco se podría profundizar más, pero tampoco es demasiado interesante. Aquí tenemos las 3 dimensiones que conocemos
que percibimos, ¿vale? A cualquier cosa le podemos sacar el largo, el alto y el ancho. Es lo que llamamos el mundo físico. Luego, pues los animales más evolucionados, bueno, incluso las aves también. Yo creo que los reptiles también perciben en 3 dimensiones. Los mamíferos pueden percibir perfectamente esas 3 dimensiones y algunos, incluso las plantas, también pueden percibir esas 3 dimensiones. Lo de las plantas ya tampoco está muy claro. No sabemos exactamente todo lo que percibe la planta como animal, como ser vivo, perdón, como animal, como ser vivo físico. Pero, hombre, sí que sabemos que las plantas tienen un cuerpo etérico y los animales también tienen un cuerpo de deseo. Eso ya veremos que está en unas dimensiones más arriba. Vamos a irlo colocando todo por orden. Muy bien. Tercera dimensión, mundo físico. Entonces esto nos lleva también a hablar un poquito de los cuerpos. En el mundo físico pues tenemos un cuerpo físico. Los cuerpos solamente los voy a citar, ¿vale? Porque no es el objetivo del tema. Pero este tema, pues como os he dicho al principio, invita mucho a ampliarlo. Por eso lo quiero colocar muy bien, muy despacito. Todo muy simple. Las 3 dimensiones de Euclides: largo, ancho y alto. Y ahí vamos a la 4ª dimensión. La 4ª dimensión, ya lo dijo Einstein, es el tiempo. Nosotros, si tenemos nuestra conciencia en la 3ª dimensión, porque nosotros tenemos esa capacidad, bien la tengamos desarrollada o la tengamos por desarrollar, tenemos la capacidad como humanoides de percibir el mundo desde la 3ª dimensión, o percibirlo desde la 4ª, o percibirlo desde la 5ª. Eso es relativamente fácil para todo el mundo, aunque no lo sepa. Ya percibirla desde la 6ª ya empieza a ser un regalo divino, ya empieza a ser una minoría. Y ya percibirlo desde la 7ª ya realmente son pocas las personas y pocas las ocasiones en que conseguimos percibir el mundo desde la 7ª dimensión. Entonces, esta 4ª dimensión es el tiempo. Y mirando la 4ª dimensión, mirando el tiempo desde el mundo físico, o sea, desde la 3ª dimensión, el tiempo nos parece lineal, nos parece una línea que va del pasado, pasando por el presente, que es donde estamos ahora, hacia el futuro. Y desde el mundo físico no podemos, no percibimos que sea posible viajar en el tiempo hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Somos como un engranaje fijo en el tiempo, ¿no? Que no se puede mover. Estamos en el presente siempre y ya no podemos ir ni un segundo atrás ni un segundo hacia adelante. Pero si nos sumergimos en esa 4ª dimensión, en ese mundo etérico, ahí el tiempo es circular, no es lineal. Entonces, en esta 4ª dimensión sí que podemos viajar adelante y atrás en el tiempo. Eso es algo muy interesante. Luego cuando veremos un poco en esto. Muy bien. Vamos allá. Y ahí vamos ahora a la 5ª dimensión. La 5ª dimensión la conocemos como eternidad. Eternidad, mundo astral o mundo de los deseos. Esa 5ª dimensión es lo que conocemos como el mundo de los sueños. El mundo de los sueños, si os fijáis, todos los deseos se hacen realidad. Es más, el mundo de los sueños, el mundo astral, de los deseos, nos hace
realmente darnos cuenta de nuestros deseos más inconscientes, porque a veces creemos que queremos algo, que deseamos algo, pero resulta que cuando nos vamos al mundo astral, nos damos cuenta que hay otros deseos inconscientes que pesan mucho más en nosotros y no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, uno dice, uy, quiero ir a ver si hay habitantes en Júpiter, o quiero que mi real ser me saque de este sistema solar y me lleve a otro, a ver cómo es que vive, si hay gente que vive allí. Y uno se va a la cama con ese deseo y luego cuando aparece en el mundo de los sueños, aparecen otros deseos, mucho más mundanos tal vez, ¿no? O mucho más cotidianos, que uno dice, pero si yo quería ir a viajar al mundo de fuera de la galaxia, de la Vía Láctea o de este sistema solar, ¿y cómo que aparezco aquí, que estoy con mis amigos de la infancia? Porque en realidad esos deseos pesan más. En el mundo astral no podemos esconder nuestros verdaderos deseos. Ahí se manifiestan todas esas cosas. Por eso es un sitio, como mínimo, digno de estudio, digno de observación, como mínimo. Si nos desarrollamos en ese mundo, pues podemos hacer muchas más cosas. Pero claro, tenemos que ser dueños de nuestros deseos. Es toda una tarea, ¿no? Toda una labor. Porque ahí se evalúa si es cierto o no es cierto. Muy bien, pues vamos allá a la siguiente dimensión, la sexta dimensión, más allá del tiempo y la eternidad. Le hemos llamado a esta dimensión. En realidad se lo llamó el maestro Samael, es la primera persona que yo escuché calificarla así. Y está bien porque es una clasificación muy cotidiana, más allá del tiempo y de la eternidad. Muy simple, ¿no? El tiempo es la cuarta, la eternidad es la quinta, pues la sexta es más allá. Y estamos hablando del mundo mental. ¿Vale? Es el mundo donde se le da estructura, se le da forma. Hay una máxima del Kybalión de este libro atribuido a Hermes Trismegisto, bueno, atribuido a los tres iniciados, en el cual se habla de la doctrina hermética, del hermetismo, que dice que todo es mente. Es uno de los principios herméticos, de los 7 principios herméticos. Y quiere decir que toda creación es una creación mental. Se crea en esta sexta dimensión. Esta sexta dimensión también es el cielo de los cristianos, ¿no? El de Bachán de los orientales o de Bacán, depende cómo se pronuncie. Este es ese mundo mental. Y tenemos la séptima. En esta clasificación, la séptima dimensión. La dimensión del espíritu puro. También se la conoce como dimensión cero. Y esa dimensión, en realidad, en esta clasificación tan simple, son muchas otras dimensiones de otras clasificaciones más complejas. Pero es importante empezar a entender lo simple. Esta séptima dimensión va del mundo causal, del mundo de las causas. Todo lo que sucede en todos los mundos, en todas las dimensiones por debajo, viene de este mundo. Si en el mundo causal nosotros pudiéramos decir o pensar simplemente, imaginar lo que queremos, se materializaría en los mundos inferiores. Entonces, claro, unas personas como nosotros que pensamos sin darnos cuenta de lo que pensamos, ¿verdad? Que somos a veces un poco peligrosos, ¿no? En nuestras formas de hacer y de ser. Imaginaros que aquí tuviéramos manga ancha y pudiéramos estar siempre en el mundo causal
imaginando cualquier cosa que ni siquiera queremos imaginar, imaginando y pensando cosas como hacemos muchas veces de forma mecánica. Estaríamos manifestando guerras, manifestando crímenes, manifestando cosas que no queremos manifestar, pero las hemos imaginado. No hemos podido controlar nuestra imaginación y las hemos imaginado. ¿Os dais cuenta que por qué no tenemos tanto acceso a esta séptima dimensión? Y bueno, va desde ese mundo causal hasta mundos mucho más sutiles, como el mundo búdico o el mundo de Atman, el mundo de Chesed, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esos mundos, ¿os acordáis que hablamos de la ley del 3? Que el 3 es lo que crea. Pues todo eso lo hemos puesto en esa séptima dimensión. En esa séptima dimensión, vamos, tendríamos que hacer varias conferencias para explicar todas las clasificaciones que hay en esas otros niveles o más dimensiones que hay en esa séptima dimensión. Pero lo hemos puesto así, para simplificar. En esa séptima dimensión empieza el espíritu puro. E incluso mundos por encima del mundo del Padre, el mundo del Hijo, el mundo del Espíritu Santo. También se podían nombrar en la Cábala como el mundo de Keter, el mundo de Chokhmah y el mundo de Binah. Esos mundos son de donde viene todo lo que se crea, todo lo que está creado. Incluso hay mundos por encima de esos. ¿Vale? Pero claro, eso ya sería como que nos queda muy lejos. Hasta aquí, en estas 7 dimensiones, todos, quien más, quien menos, si no ha tenido una experiencia, puede optar a tenerla. Por eso, esta clasificación. La tercera dimensión pues la conocemos todos perfectamente. Es el mundo físico. Bueno, si no perfectamente, vivimos en ella todos los días. Es pues las 3 dimensiones de Euclides. El largo, el alto y el ancho. Aquello que podemos ver, medir, tocar perfectamente, sin lugar a duda, sin confusión. Es aquello que percibimos a través de los 5 sentidos. Voy a hacer un cambio. Si lo consigo. ¿Qué tal? Esa dimensión, tercera dimensión, digamos que es la más, no es la más, en realidad no es la más densa. Nosotros a veces estamos en dimensiones más densas. Igual que podríamos hacer una clasificación de dimensiones por arriba dentro de la séptima, podríamos hacer subdimensiones por debajo, ¿vale? Eso también sería otra conferencia más elaborada. Pero existen y también tenemos noción y conocemos dimensiones por arriba y por abajo. La tercera dimensión es la que nos resulta más fácil. También es el diseño de nuestra mente, nuestra biología, el estado en que se encuentra nuestra conciencia, sobre todo. El estado en que ahora se encuentra la conciencia de la mayoría de la humanidad, pues es la que nos limita a percibir solo la tercera dimensión la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo. Ahora lo interesante es cómo empezar a ampliar nuestra percepción, sobre todo por encima. Por debajo también es bastante fácil. Las infradimensiones, las dimensiones que habría por debajo de la tercera, la segunda, la primera dimensión, estaríamos hablando de los reinos minerales sumergidos. Estaríamos hablando de cuando tenemos pesadillas. Cuando tenemos pesadillas, si os fijáis en las pesadillas, uno como que no puede escapar. En ese mundo de los sueños podemos ir a la quinta dimensión o a la cuarta o a la sexta y podemos ir a las infradimensiones.
Las infradimensiones en la cultura antigua se las conocía como los reinos infernales o el Hades. Esas estarían por debajo. ¿Por qué las clasificamos más abajo, más arriba? Por el nivel de densidad. Si nos permiten tenemos más libertad, nos permiten hacer más cosas. Por ejemplo, aquí ahora mismo, yo si salto o si quiero volar, no puedo. Tendría que comprarme un helicóptero para poder volar. Yo no puedo con mi cuerpo, con mi vehículo corporal, volar, no puedo. Sin embargo, en el mundo de los sueños, yo si salto, puedo volar. En cambio, en estas infradimensiones es todo más denso. A veces estás en una pesadilla. Si os fijáis, la sensación básica de la pesadilla es de que quieres escapar y no puedes. Quieres salir de esa situación y no puedes. Eso es porque es un sitio más denso. Hay más leyes. Estás más limitado. ¿Vale? Los infiernos y el Hades, lo que se conoce en el cristianismo como el purgatorio, son infradimensiones. ¿Vale? Muy bien. Por encima tenemos lo que sería la cuarta dimensión. Voy a volver otra vez aquí. La cuarta dimensión. La cuarta dimensión, hemos dicho antes que era el tiempo, es el tiempo, según lo explicó Einstein muy acertadamente. De hecho, corren por ahí unos rumores, yo no sé si serán ciertos, que Einstein ya teorizó, incluso en su época inventó una máquina del tiempo. Se dice que empezó Einstein a hacer esa teoría, pero junto con otro científico, no recuerdo el nombre. Pero claro, todo esto, bueno, son leyendas urbanas porque ni yo he conseguido la teoría completa, ni es algo del dominio público. Es algo que, bueno, se dice, se comenta por ahí, en ciertos círculos. El mundo etérico también se le llama a esta cuarta dimensión, o el mundo pránico, es la primera capa de lo que se llama el aura humana, está en esa cuarta dimensión. ¿Estás mostrando presentación, Gabriel? Sí, ¿no se está viendo nada? Yo no la veo, no sé si los demás lo ven. Espera, voy a volver a hacerlo. A ver. Sí, Ahora te sí. veía. ¿Sí? Ah, entonces Sí. era el problema mío. Espera que vuelvo otra vez. Vamos allá. Perdón. A ver. Vale. Sí, ahora, mejor. Ahora sí. ¿La sigues viendo, Sandra? Sí, ahí está. Ah, Ahí bueno, perfecto. Ahora yo también la veo. Ese mundo etérico tiene que ver, ¿vale? Vamos a nombrar un poco. Nosotros sí tenemos un vehículo. Ahí se me abrió algo que no tenía que abrirse. Ahora. Nosotros sí tenemos este vehículo etérico. Este vehículo etérico lo tiene cualquier ser vivo. Las plantas, con lo cual lo tienen, ¿vale? Es el que contiene esos 4 éteres que hablamos también en la anterior conferencia, el éter lumínico, que tiene que ver con la percepción sensorial, el reflector, que tiene que ver con la imaginación y la voluntad, el éter de vida, que tiene que ver con la reproducción, y el éter químico, que tiene que ver con los procesos biológicos. ¿Vale? Esos 4 éteres están en el mundo etérico y están en nuestro cuerpo etérico. También se le puede conocer como cuerpo vital, lo podéis ver en alguna literatura, depende de la escuela. También mundo pránico, viene a ser lo mismo. En el hinduismo a este cuerpo se le llama pranayama kosha, ¿vale? O sukshma sharira, ¿vale? Sería lo mismo. Cada cultura tiene un nombre para este cuerpo. Pero bueno, eso no es interesante. Simplemente es interesante que quiero que sepáis que tenemos un vehículo, un cuerpo etérico o vital que nos permite percibir esta cuarta dimensión, porque la necesitamos para la vida. Esta dimensión es la que contiene esos 4 éteres que nos mantienen vivos. Eso es lo interesante. En esta cuarta dimensión es donde se dan los estados jinas, ¿vale? Los estados jinas es
si es un tipo de práctica que no es ninguna tontería, consiste en arrastrar el cuerpo físico, sumergirlo en la cuarta dimensión. Estuvo explicando Paco una experiencia del maestro Samael muy interesante, que es donde podríamos resumir realmente esto, que es, bueno, pues que él llevaba un año haciendo prácticas, preparándose. De hecho, es la práctica que me gustaría dejar al final, ¿vale? La que él comentó, luego os la recuerdo. La de las 7 potencias. Los maestros llamados las 7 potencias, que nos pueden ayudar a prepararnos para sumergirnos en esta cuarta dimensión y tener ese tipo de experiencias. Y os voy a recordar esa experiencia que contó Paco el domingo pasado, pues que el maestro, después de un año preparándose, pues bueno, pues estaba en calzoncillos, practicando en su casa, tumbado en el suelo, y de repente vio claro que iba a conseguir sumergirse en la cuarta dimensión, y su mujer, que le estaba viendo, se puso en la puerta: ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que estás en calzoncillos. Y él la apartó, salió de la casa en calzoncillos, y su mujer, la maestra Liz Delantes, vio cómo salía en calzoncillos por la calle, iba corriendo, de repente saltaba, plop, y desapareció. Desapareció del mundo físico para aparecer en la cuarta dimensión. Bueno, la clave es la fe. La clave es creerse, tener claro, certeza absoluta interna, que vas a conseguir meterte en esa cuarta dimensión. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, realmente estaba caminando sobre la cuarta dimensión. Es muy fácil que, tal y como explican las Escrituras, tal vez lo que hiciera fue llevarse a los apóstoles a la cuarta dimensión en esa barca. Entonces, claro, le dice a Pedro: ven y camina sobre el agua. Y Pedro empieza a caminar y de repente se empieza a hundir porque deja de confiar. ¿Vale? Eso es una experiencia de la cuarta dimensión. Bueno, y ahora voy a compartir una experiencia que cuando Paco lo explicó, yo recordé algo. Esa cuarta dimensión también tiene otra peculiaridad, ¿vale? Nosotros aquí, pues bueno, tratamos de estudiar todos estos fenómenos, recoger las pistas, recoger las claves, para entre todos un poco ayudarnos a tener esas experiencias. Yo recuerdo un día, estaba de retiro con unos monjes. Era el día de mi cumpleaños, que hacía 24 años. Y bueno, era una época que es como que yo empezaba, y cuando uno empieza a buscar todos estos fenómenos divinos y de otras dimensiones, a buscar al Dios interno que llevaba dentro, que llevo dentro. Y bueno, después de estar un par de días de retiro, aquel día fue muy intensa la meditación y la oración que hacíamos, la práctica que hacíamos, de forma espontánea. Nadie me decía que tenía que ser intensa, simplemente pues te nace, y uno pues ya me acuerdo que con otro amigo nos tiramos hasta las 2 de la mañana meditando y bueno, y haciendo mantras y rezando y teniendo esa conversación con el corazón, con tu divinidad. Y entonces al final del día yo me fui a la cama con esa inquietud de realmente qué era Dios, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la divinidad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y ese día, pues realmente mi deseo fue verdaderamente fuerte y fue intenso. De modo que al rato, bueno, yo me quedé como dormido, ¿no? Aquello que pierdes la conciencia del cuerpo y apareces en otro lado. Y yo pues aparecí en un sitio que estaba como flotando encima de mi cama,
pero al mismo tiempo veía las estrellas y al mismo tiempo estaba ¿sabes? Estaba como flotando, veía hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Digamos que veía en todas las dimensiones y es difícil de explicar con palabras aquí en la tercera dimensión, ¿vale? Es muy difícil porque yo veía simultáneamente en todas esas direcciones, todos esos planos, y al mismo tiempo había una voz como de un hombre mayor que me hablaba, ¿no? Como si fuera el anciano de los días, como si fuera Dios mismo que me estaba hablando, y no recuerdo de lo que me dijo exactamente, todas las palabras que usó no las recuerdo, pero recuerdo que me habló sobre la vida y sobre el universo y sobre el origen de las cosas y la divinidad, y yo estaba escuchándole al mismo tiempo que veía en todas esas direcciones que os estoy explicando, y estaba maravillado, ¿no? Son experiencias que cuesta explicar mucho con palabras, cuesta explicar mucho. Pero bueno, simplemente es para hacerse una idea. Aquella experiencia realmente fue casi un regalo. Sí, yo realmente me puse en la actitud correcta, pero esas experiencias son un regalo. Si tú las quieres buscar por la fuerza, no vienen. Te tienes que ubicar en el sitio correcto. Y no hablo de un lugar geográfico, hablo de una actitud, hablo de dejar la mente, conseguir que la mente se quede en un segundo, tercer, cuarto plano, que carezca de importancia la mente. Eso es las prácticas de la devoción, las prácticas de los mantras, las prácticas de sentir amor por la divinidad, realmente buscan eso, buscan que nos ubiquemos en otro sitio, que no nos ubiquemos en la mente. Y bueno, yo estuve escuchando este hombre en esa dimensión hasta que dije, oye, estoy fuera de mi cuerpo. Y cuando me di cuenta que estaba fuera de mi cuerpo, entonces esa voz de ese hombre mayor se acabó, cesó, y poco a poco fui volviendo hasta que me desperté en la cama, ¿vale? Luego pasaron unas cosas, pero bueno, la experiencia en la cuarta dimensión básicamente fue esa. Es fácil que alguno de vosotros, o de vosotras más bien, pues hayáis experimentado esto o situaciones parecidas en las que uno ve en todas las dimensiones, en las que se para el tiempo, en las que suceden este tipo de cosas. Muy bien. Eso correspondería a esos estados jinas. En mi caso, yo no tengo dominio todavía de esos estados jinas. Me han sucedido experiencias que son de dar gracias a la divinidad y gracias a la vida por tener por lo menos esa experiencia, aunque sea pequeña, pero yo no tengo dominio de esto a fecha de hoy. Hay otras personas que sí que lo tienen o lo han tenido. Muy bien, y aquí tenemos la quinta dimensión. La quinta dimensión es la eternidad, también conocido como mundo astral, mundo molecular, donde los deseos se hacen realidad, lo que os había explicado antes del mundo de los sueños. En este plano, conforme nos vamos subiendo de plano, lo que os explicaba antes, los ponemos más arriba o más abajo porque en esos planos tenemos más libertad. ¿Vale? En ese plano del mundo de los sueños, pues podemos saltar a voluntad y volar a voluntad sin tener que hacer ningún esfuerzo. Podemos trasladarnos a miles de millones de kilómetros simplemente por desearlo. Podemos materializar esos otros mundos o crear, incluso proyectar nuestros deseos, hacer que se plasmen esos deseos.
simplemente porque ahí se puede, porque en ese plano pues se permite. Entonces aquí empezamos con el tema de los cuerpos. El tema de los cuerpos nos viene a decir que si nosotros pudiéramos movernos a voluntad en ese plano etérico, ¿no? En ese mundo etérico, o pudiéramos movernos a voluntad en ese mundo, en esa quinta dimensión, en ese mundo astral, significaría que nosotros tenemos el cuerpo etérico y el cuerpo astral plenamente desarrollado. Sin embargo, si cuando estamos soñando los sueños nos dirigen a nosotros, bueno, pues ahí estamos viendo ya que no tenemos tan desarrollado el cuerpo astral como se podría tener desarrollado. Significa que ese cuerpo, también lo nombró el otro día Paco, más que un cuerpo astral, nosotros tenemos como un demoniete. Un demoniete que siempre quiere estar haciendo sus deseos. Y sobre ese demoniete tenemos obviamente que limpiarlo, que purificarlo, y ese demoniete tenemos que empezar a construir sobre él. Pero claro, hay que disolver el demoniete un poco para que quede solo la esencia, que es el cuerpo de deseos, que es que nuestros deseos se van a hacer realidad. Si os fijáis, esto este cuerpo, esta quinta dimensión, es como recuerda al cuento de Aladín, Aladino y la lámpara maravillosa. Un momento que voy a dar aquí esta luz a ver si se ve un poco mejor, me parece, ¿no? Recuerda el cuento de Aladino y el genio de la lámpara. El genio de la lámpara, a nosotros nos lo han contado como que el genio de la lámpara, ¡buah! ¿Quién cogiera una lámpara de esas, no? Bueno, nosotros ya tenemos esa lámpara dentro nuestro. Esa lámpara tiene que ver con ese cuerpo astral que no lo tenemos hecho, que es como un demoniete. Y en la tradición sufí, en la tradición árabe, musulmana, ese genio de la lámpara, más conocido como Dijin, en realidad era un poco malévolo, era un poco pillo. Y en la tradición musulmana, el genio fue encarcelado en la lámpara porque cuando era libre, como le cumplía los deseos a todo el mundo, encima le cumplía los deseos de una forma un poco malévola, siempre alguien decía, me gustaría no tener que peinarme nunca, y le hacía calvo, o usaba los deseos más negativos o de la forma más negativa que la gente le pedía. Entonces, la visión del Dijin es que la visión del genio no es que fuera alguien bueno, al revés, era un demonio que estaba encerrado en esa lámpara. Y cuando tú deseabas algo, entonces tenías que ir con mucho cuidado de lo que deseabas. Esa es la moraleja del cuento de Aladín. Esa es la parte que, bueno, en la versión occidental, pues, se dulcificó demasiado. Porque cuando el genio quedaba libre, no le cumplía solo los deseos a Aladino, se los cumplía a todo el mundo que encontraba a su paso. Y eso pues era una catástrofe porque empezaba a generarse un caos increíble. Y es por culpa del deseo. En el budismo también se habla de esto mucho. La fuente de todos los males, el demonio, es el deseo. Entonces, es muy interesante y muy básico, importante, aprender a dominar nuestro deseo, a tener cuidado de lo que deseamos, a observar mucho lo que deseamos, ¿vale? Muy bien, pues vamos a seguir un poco más.
con esa sexta dimensión, vamos ahora. Más allá del tiempo y de la eternidad. Mundo mental. Ese es el mundo de la mente. Ese es el mundo donde se crean. Las estructuras mentales son las que dan paso a las siguientes, a las de más abajo. Toda cosa que veáis en esta tercera dimensión es porque alguien la ha pensado antes. Podemos poner un ejemplo práctico de, pues yo qué sé, una silla, una mesa, un ordenador, cualquier cosa, cualquier objeto artificial hecho por el hombre que tengáis a vuestro alrededor lo ha pensado alguien. Pero de la misma forma, nuestros cuerpos físicos, los cuerpos de los animales, nuestros cuerpos sutiles, ha habido un ser divino que los ha pensado antes. Incluso un árbol que da una fruta, todo eso ya ha sido diseñado. Ahora sabemos y hemos estudiado que el diseño biológico de las células y de los seres, los cuerpos de los seres, las estructuras que forman, vemos que todo eso está en lo que conocemos como el código genético. El código genético también fue diseñado por alguien. Nosotros simplemente estamos estudiando los mecanismos. Cuando estudiamos genética o biología, estamos estudiando los mecanismos de cómo funciona la naturaleza, el mundo donde vivimos. Pero eso también fue creado y pensado por alguien. Ese alguien vive o tiene el cuerpo mental creado por completo. Nosotros lo mismo, tenemos un protocuerpo mental, un demoniete mental, que, bueno, pues también hace fechorías si le dejamos. ¿Dónde se proyectan muchas cosas mentalmente? Cuando uno empieza a imaginar, está trabajando con ese plano. Está empezando a proyectar eso. Entonces veis que están muy relacionados el deseo, la quinta dimensión con la sexta. El mundo astral con el mundo mental. Van de la mano, realmente, pero uno está por encima del otro. Ese de bacano cielo cristiano, pues es ese plano que te dejan acceder cuando has vivido una vida y te has portado lo que se conoce como bien, vamos a decir, aunque es muy ambiguo esto de ser bueno y portarse bien, es de una ambigüedad absoluta y no sirve. Vamos a decir que, bueno, has contribuido al plan de tu real ser. Pero claro, nuestro real ser para cada uno de nosotros tiene un plan diferente. Hay unas pautas básicas que se podrían recoger en el decálogo de los judíos, los 10 mandamientos de los judíos. Son muy básicas esas pautas. Pero sí serviría, podría servir para entenderlo. Ese decálogo está bien. Ya cuando entramos en el Deuteronomio, en todas las leyes de los judíos, ahí ya podemos confundirnos o podemos sobrevalorar ciertas leyes que igual las leyes también tienen rangos y una ley superior lava una ley inferior. Entonces hay que valorar siempre eso. No podemos juzgar a la ligera. Y la moral convencional realmente no nos sirve para llegar a la verdad que es el ser, que es la divinidad. La divinidad se mueve en otro plano que en realidad tiene muchas menos leyes, lo que pasa que es pura. Por eso puede estar en ese plano. Nosotros, si queremos acceder a este plano, si queremos construirnos el mundo mental, además de conocer la alquimia, además de usar las 3 fuerzas, en nuestro caso, pues también tenemos que empezar a hablar de lo que se conoce como la alquimia sexual para crear ese cuerpo. De esto ya hablaremos más en profundidad más adelante, pero bueno, es interesante decir que esa es la forma. Aparte de hacer esas creaciones, tenemos que disolver el ego. Lo de disolver el ego, el otro día hablando con un amigo, con una persona de aquí, me di cuenta, ¿no? Claro, el lenguaje va cambiando, la sociedad va cambiando,
tenemos realmente que traducir, ¿no? Adaptar el conocimiento que es más allá del tiempo, porque este conocimiento es más antiguo que los planetas. Entonces, lo que queremos es adaptarlo a esta época, a este momento, a este lugar, a esta sociedad hispanohablante, podríamos decir, aunque se podría traducir a otros idiomas y también se podría entender porque vivimos más o menos en la misma época. Ahora en estos movimientos de nueva era y de, bueno, ciertas nuevas psicologías, se habla de integrar el ego. Parece como que hay algo que entienden, pero hay algo que no. No es que yo sepa más ni menos. Simplemente aquí es importante hacer un matiz. Lo que quieren decir es que ellos perciben que en toda creación hay una parte divina. Entonces, en el ego también hay algo divino. Como hemos dicho en otras ocasiones, el ego tiene una parte de nuestra esencia, tiene una parte de nuestra alma. Realmente el trabajo para recuperar esa esencia, para recuperar esa conciencia, para poder viajar hacia el camino de la autorrealización, de la divinidad, para poder recuperar nuestra alma, para poder ser seres humanos completos, no humanoides, para no tener ese demoniete de cuerpo mental, de cuerpo astral, de cuerpo etérico, incluso demoniete de cuerpo físico, porque hay alguno que tiene el demonio muy encarnado y tú le ves y es como un demonio físicamente. Para desarrollar, para llegar ahí, tenemos que disolver el ego y lo que hay que integrar no es el ego. Hay que separar la paja del grano, hay que separar el ego de la esencia y entonces esa esencia que tenía ese ego atrapada, esa es la que tenemos que integrar. Pero no el ego. Tenemos que integrar la esencia que el ego tiene capturada. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues como hemos dicho tantas veces, necesitamos comprender, necesitamos observar, necesitamos saber cómo funciona y una vez lo hemos observado es cuando apelamos a ese poder divino. Ese poder divino está no en la sexta, sino en la séptima dimensión. En la sexta empieza a tener manifestación ese poder divino, pero es realmente en la séptima dimensión donde están esas fuerzas que llamamos la Divina Madre, o que llamamos el Espíritu Santo, o que llamamos tantos nombres, ¿no? En tantas culturas. No, ahora me quiero perder en nombrar Isis, Cibeles, Rea, Estela Maris. Tiene muchos nombres en muchas culturas. Tonacín en la cultura méxica. Pero estamos hablando de la misma fuerza. Esa fuerza está en esa séptima dimensión. En esa séptima dimensión es donde realmente se completa la disolución, porque es ahí donde se creó. Es ahí donde se le dio forma al ego, donde se cogió una porción de esencia y se embotelló esa esencia, ese trozo de nuestra alma, en ese ego determinado y se le dio vida propia. Ese ego tiene vida porque tiene una parte divina. Pero llega un punto que lo único que hace es estar secuestrando esa esencia. Ya no cumple una función. Empieza al revés a ser una molestia ese ego. Ese ego se creó en determinado momento de nuestra historia porque un trauma o una situación, un desconocimiento, una ignorancia, un mal uso de la energía, hizo que nosotros, por no saber qué hacer o por no saber cómo gestionar una situación, secuestráramos un trozo de esa esencia en ese ego.
esos seres divinos que están en esa séptima dimensión es a quien tenemos que apelar. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos cuando le pedimos a la Divina Madre, cuando le pedimos a Dios, cuando rezamos, estamos pidiendo a esa séptima dimensión, que también nosotros tenemos esa séptima dimensión. Esa séptima dimensión empieza en el mundo causal. Esa séptima dimensión empieza en lo que conocemos como el mundo de las causas, el mundo de la manifestación de las causas. Ese mundo es lo que los budistas llaman nirvana. Entonces, en el nirvana hemos puesto esa séptima dimensión. Pero por encima del nirvana hay muchos más planos de existencia, mucho más sutiles. Muchos más planos, como por ejemplo, tenemos aquí, he puesto, bueno, el mundo causal, el mundo búdico, el mundo del alma divina es el mundo búdico. El mundo causal sería el alma humana. El mundo búdico sería el alma divina. El alma divina siempre está bien, todo le va bien. Hay una alegoría con el mundo de los elfos. El mundo de los elfos donde un minuto son como 1000 años de este mundo. Y luego por encima también tenemos el mundo de Atman, el mundo del íntimo, el mundo de nuestro real ser. Y por encima tenemos el mundo de Keter Chokhmah Binah, el mundo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y por encima tenemos planos más sutiles como el Ein Sof o el 13º Aeón. Y podíamos estar haciendo conferencias de muchas horas hablando de todo esto, pero claro, aquí tengo que decir que mi experiencia en este mundo es mucho menor. De este mundo tampoco, aunque he tenido alguna experiencia, no puedo hablar mucho de las experiencias que yo he tenido en esta séptima dimensión, pero sí puedo deciros que la luz es distinta. En este mundo, en esa séptima dimensión, la luz alimenta. La luz es, en una experiencia que recuerdo, era una luz amarilla que el estado era increíble. O sea, en esa cuarta dimensión se sentía paz, se sentía que no había cuerpo, que no había ni sufrimiento ni ausencia de sufrimiento, como explica Buda en su Sutra del Corazón, que dice sin sufrimiento y sin ausencia de sufrimientos, sin tristeza ni ausencia de tristeza, sin alegría ni ausencia de alegría, ¿no? Hay una paz absoluta. Pero en este mundo causal en mi experiencia fue como una plenitud. Y luego uno puede tener diferentes experiencias con diferentes matices. Ahí ya simplemente me gustaría que vosotros ahora pudierais compartir. Ya os he explicado un poco todo esto. Este mundo, esta séptima dimensión que empieza en lo que conocemos como el mundo causal y se prolonga hacia mundos superiores, ese mundo causal, ese alma humana, es la que tenemos que restablecer. Si nosotros restablecemos disolviendo el ego e integrando la esencia perdida, ahí recuperamos nuestra alma humana. Y ahí es cuando podemos decir que somos seres humanos de verdad. Mientras no hayamos hecho ese trabajo, que sí que está contenido y recordado en todas las mitologías, en el mito o en la historia o en el tópico del caballero que hace mil luchas y 1000 batallas contra dragones y tiranos para conquistar y salvar a su doncella. La doncella es este mundo búdico, este mundo del alma divina. La doncella está ahí. Entonces, eso está hablando de la unión entre las
bodas entre el alma humana y el alma divina. Entonces, todo eso está en la séptima dimensión. En la séptima dimensión, digamos que empieza eso. Realmente estas 7 dimensiones son solo el principio, pero bueno, es donde estamos. La humanidad a nivel grupal, a nivel mundial, estamos ahí y si conseguimos llegar a conquistar ese alma humana, eso sería un gran logro para la humanidad. Y entonces eso nos abriría la puerta a estas otras dimensiones con más claridad. El maestro Samael habla mucho de esas otras dimensiones, pero bueno, es algo que igual se nos queda un poco arriba. Así que bueno, no sé si Delia